Hola amigos, gracias por estar en Día Cero. Aquí les voy a mostrar un poquito de lo mucho que vamos a aprender sobre salud femenina en este episodio. No quiero decir que está en tendencia porque es triste, pero es la realidad. Cada vez más escuchamos hablar de la endometriosis. Esta enfermedad tiene un promedio de diagnóstico de 7 a 10 años. Es bastante tiempo. En un hospital de Houston hay 9 robots y aquí pues tenemos 3. Hay estados de la República donde no hay robots. Cirugías abdominales abiertas que se hacían antes. Ya hay muchas opciones. Eso ya es cosa del pasado. Lo del gluten, si lo quitas y tiene mejoría, pues vas buscando una mejor calidad de vida en esas pacientes. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, confiando en la magia de los nuevos inicios, les doy la bienvenida a Día Cero. El día de hoy estoy muy agradecida porque tenemos un invitado muy especial, un amigo y colega que viene a resolvernos muchas de las dudas que las mujeres tenemos respecto a nuestra salud y hablar de una enfermedad específicamente que sé que han escuchado mucho por allá afuera y que es la endometriosis, y que sigue habiendo muchos mitos al respecto que el día de hoy nuestro experto nos va a ayudar a resolver. Así que súbele al volumen si estás en Spotify o ponte en horizontal para que nos veas en YouTube en vivo y a todo color. Está conmigo el doctor Cristóbal Rodríguez. Hola, bienvenido, Cari. amigo. Muchas gracias por la invitación. Al final, al fin nos pudimos poner de acuerdo. Nos pudimos poner de acuerdo para grabar. Mucho trabajo. Mucho trabajo, gracias. Gracias a Dios, y es algo que se vive con mucho agradecimiento. Así es. El doctor Cristóbal Rodríguez es ginecobstetra y además es especialista en cirugía de mínima invasión, que es la paroscopía. Al rato nos vas a hablar más al respecto. Así es. ¿Y en dónde estudiaste, Cristóbal? Cuéntanos un poquito de tu formación académica. Estudié medicina en la Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice la residencia en ginecología en el Hospital Universitario, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Terminando la residencia, me interesé por la cirugía de mínima invasión, entonces hice el fellowship de un año en el Tecnológico de Monterrey. Wow. Exactamente, y desde el 2017 pues empecé ya mi práctica privada. Wow, qué padrísimo. ¿Y actualmente en dónde se encuentra ubicado tu consultorio, tu área clínica de preferencia? Actualmente estamos en el Hospital Ángeles Valle Oriente, somos parte del equipo de Ginecare, estamos en el consultorio 1208, por ahí les compartiré, se queda grabado, ¿no? Sí, y les vamos a poner también en los donde compartamos los reels y todo, les vamos a dejar la información del doctor para que lo contacten, porque sé que les va a resolver muchas dudas hoy, pero nada se compara con una consulta y con una evaluación individual de cada paciente. Así es. Y aparte de toda esta especialización, bueno, sé que también trabajas mucho en el tema del nacimiento humanizado. Así es, con la doctora Celiana Béjar, ahí ya tenemos 7, 8 años trabajando con ella en Ginecare Group, ¿verdad? Y pues con los otros miembros que se unieron a Ginecare. Que está bien padre ahorita, es un equipazo de ginecólogos, me encanta, y es un honor aparte el poder ver al doctor cuando está justo en los momentos de acción. A mí no me toca estar en las cirugías robóticas y todo eso, que ya nos platicará, pero sí mucho conocer su trabajo con los papás que están en etapa de convertirse en papás por primera vez, muchos, y otros partos, y ver cómo el hecho de que seas un varón, de que seas hombre, no le quita la empatía y la sensibilidad que le das a la atención en el nacimiento. Te lo agradezco bastante. No, hombre. Y yo sé que muchas mamás allá también le agradecen bastante, que ya lo conocen. Y también otra faceta muy padre de tu persona es que te encanta la docencia. Sí, también tengo... Cuéntanos un poco. Tengo unos 7 años siendo profesor de cátedra en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Doy 2 materias, la materia de reproducción humana, esa será desde segundo semestre, o sea, primer año, son literal chavos que van saliendo de prepa. Primer año de prepa. Primer año de medicina. De medicina. Sí, primer año de medicina, ahí en el TEC es tronco común, o sea, es odontología, psicología, biociencias, medicina. Entonces, esa materia que doy, que se llama reproducción humana, pues tocamos anatomía del aparato reproductor femenino, masculino, la fisiología igual de ambos, y algo un poco de embarazo inclusive. Ahorita el TEC maneja algo que se llama TEC 21, es un modelo ahí, cada 5 semanas estamos dando estas clases. Y con los EMIs, que es el término del estudiante de medicina del Tecnológico de Monterrey, de sexto año doy la materia de ginecología, y ahí sí vemos todo, o sea,
desde temas de embarazo hasta temas de endometriosis, embarazo ectópico, miomas, etcétera, 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 ¿verdad? Súper. Esa ya es, pues le llaman el día académico porque voy al Zambrano los miércoles, a veces en la mañana, a veces a mediodía, a dar la clase, ¿verdad? Súper, qué padrísimo. Sí, y luego he visto que hay como, no sé si son estudiantes un poco más avanzados que están contigo como muy pegados en las consultas, en las cirugías, como en el ambiente hospitalario. Sí, por lo mismo que me van conociendo durante la carrera, pues ellos le llaman como una optativa. Ok. Entonces, se hace un formato a través del tecnológico donde pues ellos escogen, no sé, quiero rotar con el doctor Cristóbal, mes y medio, o un mes o 2 meses. Y ahí sí, la verdad es que son mi sombra o somos ahí, siempre están conmigo, cirugías, consulta. Inclusive ahora tuvimos un estudiante y estuvo en los nacimientos, en las cesáreas, en todo procedimiento. Sí, me tocó conocerla bien linda y aparte que fue un mes en el que pues tuvo muchísima asistencia a cirugía. Sí, ¿no? sí. O sea, sí hay mucha práctica. Sí. Que a veces se cree que en lo privado no hay tanta práctica y gracias a Dios. Gracias a Dios que sí hay. Gracias, qué padre, me encanta todo lo que haces. Y bueno, el día de hoy platicaba con el doctor Cristóbal, que pues realmente él puede abordar demasiados temas de acuerdo a todo su trabajo y especialidad. Pero hay uno en especial que sé que a ustedes que nos están escuchando, mujeres, si eres varón, compártelo con las mujeres de tu casa, por favor. Y este tema que no quiero decir como está en tendencia porque es triste, pero es la realidad. Cada vez más escuchamos hablar de la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis, doctor? Ok, bueno, al final de cuentas no es un tema nuevo, o sea, la enfermedad pues ya tiene muchos años de que se diagnosticó y se estudió y todo, más sin embargo sí hay un auge de conocer más de como que se diagnostica más o se conoce más al respecto. Se conoce más al respecto, exactamente. La endometriosis, si nos vamos así como a la definición de la enfermedad, es esta capita, bueno, voy a hablar un poco más coloquial. Sí, para que nos entiendan súper bien. La capa interna, que es la que se descama en cada menstruación, que pues, al final de cuentas es el endometrio, se sabe que hay tejido similar al endometrio implantado fuera de donde debe de estar, ¿sí? Ya sea en la vejiga, en la capa externa del útero, que no debe estar ahí, inclusive en el intestino, y en ocasiones en pacientes con endometriosis avanzada, pues la vemos en los órganos hasta arriba, diafragma, pericardio, cerebro, hay casos así reportados, entonces sí, es este tejido similar al endometrio que se encuentra fuera de la cavidad endometrial o fuera del útero, por así decirlo, ¿sí? Y esa es como la definición del libro y esa es como que, bueno, existen 6, 7 etiologías de cómo llegó ese tejido ahí. La verdad es que están estudiadas, mas sin embargo no tenemos una causa así de que, esta es la teoría que más aceptada para decir de que por qué está la endometriosis ahí, ¿sí? Se sospecha de afección linfática, que son estos vasos que migran o esta linfa que hace que se encuentre en esta parte. Hay inclusive reportes de como enfermedad autoinmune, como un lupus o así, que se relacionan con la enfermedad. Y por ahí de 1980 había un doctor que en ese entonces fue la teoría más aceptada, que fue el flujo retrógrado. O sea, esta menstruación en vez de salir, viajaba a través de las trompas y se implantaba fuera, ¿sí? Pero pues luego no explicamos los casos de pacientes jóvenes que todavía no menstruan, niñas que tenían endometriosis, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a esas etiologías, pues no sabemos exactamente cuál, pero sí hay muchas causas, ¿verdad?, que pudieran causar la endometriosis. Wow. Y ahorita que decías la edad, doctor, ¿a qué edad más o menos es cuando el promedio de pacientes se diagnostican con endometriosis? Lamentablemente, Cari, esta enfermedad tiene un promedio de diagnóstico de 7 a 10 años, ¿sí? Ok. Es bastante tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque pues anteriormente como que iban con algún especialista y les mitigaba un poco en las molestias, pero la enfermedad seguía, ¿verdad? Y luego iban con alguien más y así. Entonces, hay un retraso realmente en el diagnóstico de 7 a 10 años. Lo vemos desde pacientes, no sé, 16, 15 años y mujeres menopáusicas al final de cuentas, ¿verdad? Sí. ¿Y la mayoría de los pacientes que tú diagnosticas, qué edad tienen más o menos? Más o menos 30. En los 30. En los 30, la mayoría de las que diagnosticas. La mayoría que diagnostico. Pero la mayoría ya tenían, o sea, tú identificas en tu abordaje clínico, pues ya más de 5 años. Si la paciente ya tenía 3 años o 5 años con síntomas. Y de ahí, pues sí hay que hacer como hincapié en que la historia clínica es fundamental. O sea,
El diagnóstico definitivo de la endometriosis es quirúrgico, es entrar y quitar estos implantes de endometriosis y que el patólogo a través del microscopio nos diga, ¿sabes qué? Pues sí se ve como tejido glandular, hemosiderina, algún otro componente asociado a esto, ¿verdad? Pero clínicamente lo podemos sospechar por los síntomas que tiene la paciente. ¿Qué síntomas serían como para quienes están por allá en la casa preguntándose, ¿será que puedo tener endometriosis? Principalmente, Cari, el dolor menstrual. Ese es como la piedra angular de las pacientes. Obviamente, tener dolor durante tu menstruación nunca va a ser normal. Ok. Y se acompaña de otros síntomas como, por ejemplo, dolor al tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y cuando la enfermedad es avanzada, pues dolor inclusive al orinar, porque pues sospechamos que a lo mejor hay enfermedad en la vejiga, o dolor al evacuar porque sospechamos que hay enfermedad en el tracto digestivo, llámese sigmoides, recto, ¿verdad? Que son partes ahí del intestino. Aquí también hay como 3 entidades realmente de la enfermedad. Una se llama endometriosis superficial, que son estos implantes que se ven ahí en el cuerpo del útero, en los ovarios, en el uretero, por ejemplo, que bueno, lo puedes resecar, hacer escisión y ya. Uno que es propiamente el ovario, que se llama endometrioma. Y esa es como la más común, más sin embargo no es la única, y son estos que le llamamos kissing ovaries, o ovarios que se besan, porque crecen como si fueran quistes de endometriosis, se llaman endometriomas, y lo correcto pues es ir a quitar la cápsula de estos quistes, ¿verdad? Luego va a explayar ahí el tratamiento. Y la tercera entidad es endometriosis infiltrativa profunda, que esta enfermedad abarca ya sea la luz o el lumen del recto, o pues la vejiga, ¿verdad? Y son pacientes que tienen mucho dolor e inclusive pueden orinar con sangre o evacuar con sangre, ¿sí? Y lo malo de la endometriosis es que la paciente que tiene endometriosis infiltrativa profunda puede no tener dolor tan importante, y la paciente que tiene mucho dolor puede tener una etapa inicial de la enfermedad, una endometriosis superficial. O sea, el grado de afección de la enfermedad no va acompañado del grado de la clínica de la paciente. Entonces eso es bien complejo porque pues hay pacientes que tienen mucho dolor y entras a la cirugía y te das cuenta que la pelvis pues se ve como una pelvis sana. Sí se ven implantes y pues lo correcto te digo es hacer escisión de estos implantes. Y hay pacientes que pues tienen un poco de dolor, pero a lo mejor tienen otro tema como de fertilidad que luego vamos a hablar más a fondo. Y entras y la pelvis, le llamamos pelvis congelada, donde está todo pegado, todo adherido. Y pues son cirugías complejas y de tiempo, ¿verdad? Claro. Sí. Wow. ¿Y alguno de estos tipos de endometriosis se relaciona más con el tema de infertilidad que otro? Sí. Por ejemplo, ahorita que seas de los endometriomas, pues me imaginaba comprometidos un poco los ovarios. Sí, claro. El componente del endometrioma, ¿por qué? Porque pues haz de cuenta que ese ovario no alcanza a liberar ese óvulo para buscar ahí la fecundación, ¿sí? Pero también la endometriosis superficial, si tiene implantes en la trompa, pues al final del día no es una trompa sana. Y ahí pues lleva un riesgo, ¿verdad? Y puede haber endometriosis superficial con endometrioma, con endometriosis infiltrativa profunda. Las 3 entidades pueden coexistir con otras patologías de la mujer, ¿verdad? Del tracto femenino, genital femenino. Entonces sí, pues idealmente cada tratamiento es individualizado en base a la clínica y bueno, ya teniendo el diagnóstico, pues buscar la mejor opción para la paciente, ¿verdad? Pero algo que he escuchado desde hace muchos años, incluso en mi historia personal, es que en la endometriosis sí puede provocar infertilidad. Sí está muy relacionado. Sí, principalmente 2 factores que buscamos, aunque interrogamos intencionadamente en la consulta, es ¿tienes dolor o no te has podido embarazar? O sea, factor fertilidad y factor dismenorrea, que es el término correcto de dolor al tener la menstruación, ¿sí? Y obviamente la paciente que tiene infertilidad, pues no va a ser el mismo tratamiento que la paciente que va por dolor. Por así decirlo, la paciente que va por dolor, pues a veces podemos ser más agresivos con la enfermedad, y la paciente que es por factor fertilidad, pues un poco más conservadores en el aspecto de que quieres pues dejar la anatomía, restaurar la anatomía, dejar esas trompas sanas, esos ovarios sanos, para que en un futuro la paciente se pueda embarazar, ¿verdad? Sí, porque el tema de la infertilidad ahorita, bueno, pues siento que se diagnostica más, obviamente, y hay muchos factores, como muy bien dice el doctor, alrededor de lo que puede estar provocando una infertilidad,
Pero bueno, tomar nota que si tenemos diagnóstico de endometriosis es súper importante seguir las recomendaciones, que ahorita el doctor también varias recomendaciones que nos va a dar, pues para tratar de controlar un poco más esta enfermedad, ¿no? Claro, sí. Porque ahora, ¿la enfermedad de la endometriosis se cura? O sea, ¿se quita? ¿O qué es lo que pasa a lo largo de los años? Vamos a suponer una mujer que le diagnostica endometriosis a los 18 años. ¿Qué pasa el resto de su vida? O sea... Ok. Como te comenté, bueno, el diagnóstico es quirúrgico, es entrar y que el patólogo, bueno, quitarla y luego que el patólogo nos determine a través del microscopio de que, bueno, pues sí es endometriosis. Eso es lo más preciso. Eso es lo más preciso. ¿Y cómo entran? ¿Cómo es el tipo de diagnóstico? Idealmente el abordaje es por laparoscopía, Okay. ¿sí? Laparoscopía o cirugía robótica. ¿Qué es una laparoscopía, doctor? Para las mamás que tienen, porque yo tengo amigas que tienen jovencitas de 19, 20, que bueno, les han dicho como que a lo mejor tienen endometriosis y así, pero no saben exactamente qué es una laparoscopía. ¿Cómo es esta cirugía diagnóstica? La laparoscopía, ahí bien, porque ya no hacemos diagnósticas, ahorita me voy a explicar un poco más en eso. Pero la laparoscopía, pues al final de cuentas es una técnica quirúrgica donde metemos un lente a través de la cavidad abdominal, normalmente por la cicatriz umbilical, por el ombligo. Metemos algo de aire para pues crear una cavidad virtual y a través de incisiones de medio centímetro metemos pinzas para pues tratar la enfermedad, ¿sí? Ya visualizando a través de un monitor. ¿Okay? Esa es una laparoscopía. La laparoscopía diagnóstica actualmente está en desuso. O sea, eso ya es como una mala práctica. Entrar de que, deja ver qué encuentro, ¿verdad? Así como que, a ver qué me topo. No, eso ya no se hace. ¿Y cómo confirmas antes de entrar a la laparoscopía, aparte de la clínica, obviamente, que ya nos dijiste, qué otros estudios de imagen o radiológicos los estudios de imagen, ya sea ultrasonido transvaginal o resonancia magnética de pelvis, solamente que no es cualquier ultrasonido ni cualquier resonancia. Le llamamos mapeo de la enfermedad, mapeo de la endometriosis, ¿ok? Y lo correcto antes de entrar a quirófano es tener un mapeo para esto, para no decir, ay, me encontré la endometriosis en el intestino. Pues no, pues obviamente ya teniendo imágenes muy precisas, obviamente con radiólogos especializados en endometriosis, pues corroborar lo que ellos ven a través de las imágenes con lo que tú ves a través de la cirugía, de la laparoscopía, ¿sí? Entonces, cada vez no hacemos menos o no hacemos realmente laparoscopías diagnósticas, sino hacemos un mapeo de la endometriosis para entrar a quirófano bien preparados y saber dónde está la enfermedad. Súper, excelente. ¿Y cuánto dura más o menos una cirugía de tratamiento para endometriosis? Depende de cada paciente, cada mapeo. Cada mapeo, exactamente, puede ser de 2 horas a 5 o 6 horas cuando sospechas, cuando sospechas que hay endometriosis, te digo, en el intestino, que obviamente yo como ginecólogo, pues es un área que ya no me corresponde ir a quitarla, ¿verdad? Entonces, antes de la cirugía, si ya sabemos que hay endometriosis en el intestino o en la vejiga, pues sabes que vas a estar acompañado durante la cirugía de un urólogo, en el caso de endometriosis vesical o de ureteros, que son los conductos estos que llevan la pipí del riñón a la vejiga, o del cirujano colorectal, porque necesitamos hacer algo que le llaman como shaving o resección inclusive intestinal, ¿verdad? O sea, sí. Wow, y cada vez estoy aprendiendo muchísimo, yo también. No, sí, cada vez pues la idea, te digo, no es entrar y no hay que, sorpresa. Bueno, ya sé que aquí tienes, pues va a entrar el cirujano colorectal conmigo y vamos a hacer esta resección de esta parte del intestino donde hay endometriosis. ¿Sí? Súper, wow. ¿Y son cirugías ambulatorias? ¿La paciente se tiene que quedar en el hospital? ¿Qué recomiendan? Normalmente se quedan una noche. Muy bien. Sí. Para tema de dolorcito. Para tema de dolorcito, exactamente. En mi práctica lo que hacemos es que, bueno, se opera, me gusta operar temprano, 7, 8 de la mañana. Durante la tarde les paso visita, veo la evolución de la recuperación postquirúrgica de las primeras 24 horas. Si yo veo que la paciente está muy bien, camina, está comiendo alimentos, se siente bien, inclusive, si se quiere ir a casa, se pudiera ir a casa. Pero bueno, también se quedan una noche y al otro día de que pues alta, ¿verdad? Si la evolución es un poco más tórpida, oye, pues no he tolerado la dieta, me siento cansada, no he estado caminando lo suficiente, pues valoramos el egreso un poco más tarde, ¿verdad? El alta más tarde. Súper, ay, qué interesante, estoy aprendiendo demasiado. Y bueno, esta es una forma de diagnosticar, ya no sé con el doctor, de tratar la endometriosis, pero sé que ahora también escucho mucho
Y me encanta que eres pionero en el tema de la cirugía robótica. Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. Digo, me has platicado, pero quiero que todos lo sepan. Es impresionante cómo, por ejemplo, en otras partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, la mayoría de los casos de endometriosis es por robot, ¿sí? Y no tiene que ver la habilidad del cirujano laparoscópicamente o con el robot para tratar esta enfermedad, porque inclusive en Estados Unidos hay cirujanos robóticos que hacen muy poca laparoscopía y son muy hábiles tratando la endometriosis vía robótica, ¿sí? Okay. En México todavía estamos en este camino, sí hay robots al final de cuentas, en Monterrey tenemos 3. Okay. Y lo malo es que hay pocos cirujanos certificados para usar el robot, claro, ¿sí? Porque se requiere de sí, se requiere un entrenamiento especial. Un entrenamiento especial. Exactamente, para poder operar con el robot, no nada más endometriosis, sino pues otro tipo de cirugías de la pelvis, ¿verdad? O sea, al final de cuentas. Sí, cada vez hay más cirujanos certificados, pero si nos vamos o comparamos con Estados Unidos, que es realmente nuestra competencia directa, por así decirlo, sí, pues es impresionante que en un hospital de Houston hay 9 robots y aquí pues tenemos 3 en todo Monterrey. En todo Monterrey. Y sí, exactamente. Tan grande que la ciudad, Sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay estados de la República donde no hay robots, no hay este beneficio, ¿no? Ciudad de México tiene, a lo mejor Querétaro, Monterrey, Guadalajara, pero luego te vas a Oaxaca, Chiapas, Mérida, no sé, ahí pues no hay robots. Somos como quiera pioneros. Sí. Ahora, mucha gente que escucha cirugía por robot se imagina muchas cosas. ¿Cómo es realmente? ¿Se imaginan literal que estás acá con una maquinita, sí, moviendo una computadora y que un robot te está haciendo todo solo? ¿Cómo es realmente el uso del robot? El robot no es autónomo, o sea, no dice que él se manda solo, ¿sí? En el quirófano donde está el robot, esta plataforma, el cirujano está sentado en una consola y los movimientos que hace el cirujano los replica los brazos del robot. O sea, es una especie como de guantes. Es una especie como de brazos robóticos, donde tú los estás controlando y estás viendo la cirugía sentado en una plataforma. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo? Exacto. Comparando la laparoscópica, donde estás viendo un monitor, que pues al final de cuentas es 2D, en la cirugía robótica ese factor en contra se pierde porque tiene esta ventaja de ser 3D. Es como si tú estuvieras dentro de la pelvis de la paciente, exactamente. Padre. Y esto pues te hace ser más preciso para quitar estos implantes de la enfermedad de endometriosis, ¿verdad? Pero no nada más para eso, para también, por ejemplo, pues quitar un mioma muy grande o recanalizar la trompa, dejarla o restaurarla lo más funcional posible. Sí tiene muchas ventajas, sí. Todavía siento que en México nos faltan unos años, pero la tendencia es que para eso es, y el futuro de la cirugía ginecológica yo creo que sí va a ser la cirugía robótica. Qué padrísimo. Ahorita que mencionabas también para quitar miomas, ¿también se puede quitar el útero? O sea, cuando hacen una histerectomía, ¿se usa robot o actualmente solo la laparoscopía o cómo es? Sí es o sea, la histerectomía, que es como mencionas, quitar el útero, sí se puede hacer vía laparoscópica o vía robótica, ¿sí? La ventaja también del robot es que pues no nada más son 2 brazos. Sí. Hay la posibilidad de usar hasta 4 brazos, por así decirlo, donde tú puedes controlar estos 4 brazos y tú te estás ayudando como si fueran 2 cirujanos. Claro, como si tuvieras otro ayudante. Exactamente, sí. Y eso pues al final de cuentas en cirugías complejas, te digo, endometriosis muy infiltrativa muy profunda o miomas muy grandes, donde necesitas otro como tú, otros, pues sí te funciona bastante bien. Pues sí, claro, porque también encontrar al colega con esa expertise, pues no siempre es fácil. Me imagino que se controla más el sangrado, que puedes quitar mucho más pedacitos de los endometriomas porque es más preciso todo. Exactamente. Si te lleva a un nivel de quirúrgicamente hablando de precisión, o sea... Qué padrísimo. Y hay gente que es muy buena en la laparoscopia y es muy buena en la robótica. Sí. O sea, pero si nos vamos a los grandes centros, pues la mayoría de las cirugías y la mayoría de su entrenamiento es con el robot. Con el robot. Ay, qué padre. Qué padrísimo para todas las que están pensando de que ya saben las cirugías abdominales abiertas que se hacían antes. Ya hay muchas opciones, eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? Sí, decimos que no a la cirugía abierta aquí. Así es. Súper padre. Sí. Y, doctor, una pregunta que obviamente muchas mujeres nos hacemos y
Y pues sí, claro, es difícil tener el diagnóstico de endometriosis y luego pensar a futuro. ¿Puede relacionarse o se convierte en cáncer la endometriosis? ¿Puede predisponer a tener cáncer de ovario, cáncer de útero? Hay algunos artículos que mencionan que específicamente el endometrioma te aumenta, pero no tan significativamente el riesgo de un tipo específico de cáncer de ovario. Okay. Entonces, los artículos mencionan que no, pero bueno, está ese artículo que menciona que si tienes un endometrioma, tienes un porcentaje más alto de tener específicamente un tipo de cáncer de ovario. Okay. Para fines prácticos, el hecho de que la paciente tenga endometriosis no quiere decir que tenga cáncer. No van de la mano. Muy bien. ¿Okay? Súper bien. Sí. Para que nos vayamos quitando mieditos, ¿verdad? De cualquier forma, obviamente sus Papá Nicolau, ya saben, por lo menos una vez al año, ¿verdad? El Papá Nicolau. ¿Y los miomas? ¿Hay relación de endometriosis, miomatosis? Hay una relación directa que vemos cada vez más pacientes con endometriosis, con otras patologías como miomatosis. O sea, que las dos enfermedades coexisten dentro del útero o dentro de la pelvis, sí. Hay artículos que mencionan 50, inclusive 70% de los casos donde tú entras y lo ves. O sea, al final de cuentas, te voy a quitar un mioma por laparoscopía o por robótica, y entras y ves endometriosis. Okay. ¿Sí? Y antes no se sospechaba de esto. ¿Sí? Okay. Entonces sí, pues hay una tendencia a la alta de que pues tengamos dos o más patologías juntas en conjunto con la endometriosis. Ok, sí. Súper importante eso. Sí. Ahora, ¿es hereditaria la endometriosis? Lamentablemente también sí. O sea, hay artículos que mencionan que si tu mamá de línea directa tuvo el antecedente de dolor muy, muy importante durante su menstruación, y a lo mejor no se le diagnosticó, pero tú tienes los síntomas 7 veces más que la población normal. Ok. Entonces sí es un riesgo, sí es una tendencia o un riesgo más elevado que la gente que no tiene este antecedente, por así decirlo. Ok, y la verdad es que sigo escuchando como muy común que es normal tener dolor en la menstruación y de que, es que estás chiquita, está empezando, es normal. ¿Cuándo recomiendas asistir a una evaluación ginecobstétrica, ginecológica para diagnosticar todos estos tipos de situaciones? Pues al final de cuentas yo tengo pacientes jóvenes, 12, 13 años, que sí, que empiezan con síntomas de endometriosis, con mucho dolor durante sus primeros ciclos menstruales, y ahí es como lo ideal, porque atiendes la enfermedad desde el principio, te digo. Claro. Porque puedes ser un poco más preciso en tu diagnóstico si lo diagnosticas más a tiempo. O sea, que dices, bueno, tengo pacientes de 13, 14 años, chiquitas, y seguramente a muchas mamás que van a escuchar esto vamos a decir, pero qué miedo que lo operen tan pequeñita y así. Pero ¿hay alguna forma en cuanto al estilo de vida, en cuanto a los hábitos, la alimentación, algo que podamos ir ayudando a nuestras hijas, a lo mejor con un diagnóstico temprano de endometriosis, una jovencita, una niña pequeña, como para que esta enfermedad no sea tan agresiva? ¿O hay algo como en la ciencia que pudiera Claro, ayudar? sí, digo, al final de cuentas, la cirugía, te digo, pues te ayuda con los síntomas de la enfermedad, pero pues al final de cuentas no es curativa, y el tratamiento médico, específicamente, por ejemplo, ejercicio, está demostrado que las mujeres que hacen ejercicio 3 veces por semana, más de 1 hora, tienen mucha disminución del dolor menstrual. Entonces, son pacientes que les menciono, de hoy en adelante vas a hacer ejercicio, ya sea, no sé, correr, bicicleta, natación, para ayudar a que tu ciclo menstrual pues venga con menos dolor. ¿Ok? Y bueno, ahí entra la parte nutricional, que también es bien importante. Las pacientes con una dieta alta en fibra, vamos como recortando, quitando, no sé, grasa, carne roja, alimentos enlatados, embutidos, todo eso se sabe que por los nitritos, por lo del gluten que me comentabas anteriormente, pues si lo quitas y tiene mejoría, pues vas buscando una mejor calidad de vida en esa paciente, sabiendo que como que ya la enfermedad pues va a estar presente, pero la sintomatología va a ser mucho menor, o sea, no va a tener dolor al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, o lo que se recomienda actualmente es que pues sea como un manejo multidisciplinario e integral, ¿sí? Yo las mando con mi nutrióloga de confianza para ver el tema de la nutrición, de la alimentación para endometriosis.
Inclusive si requieren algo de terapia psicológica, pues también es parte del equipo, ¿verdad? Que debe ser muy difícil, ¿no? A veces. Sí, totalmente. O sea, así como está el cirujano colorectal que va a quitar, pues así está también, así de importante también es el que la nutrióloga esté presente para una consejería o una consulta en pacientes que tienen endometriosis si quieres mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Claro, la nutrióloga, la psicóloga, el ginecobstetra. ¿Y qué tan pequeña se podría hacer una cirugía por endometriosis? ¿O cuál es el caso de mujer más joven que has tenido? 16 años. Obviamente los primeros 2, 3 años que le bajó, pues le bajaba irregular porque pues hasta eso es hasta cierto grado normal. Hay inmadurez del eje donde se secretan las hormonas. Y una vez que empezó a los 16 años a menstruar mes tras mes y nos dimos cuenta que siempre tenía un dolor muy importante que le obligaba a faltar a la escuela, en ese entonces, que también es así como red flag, si te obliga a faltar al trabajo, a la escuela, sospecha de endometriosis. ¿Se altera tu calidad de vida? Sí. ¿Por qué? Porque no es que sea normal, pero fisiológicamente pues hay contracciones del útero y pues viene la menstruación, pero pues si esto no es incapacitante, pues eso ya no es normal, ¿verdad? Súper, sí, porque a lo mejor un coliquito menstrual que está presente el primer día, que se alivia con un analgésico suave, podríamos decir que está como dentro de lo esperado, exacto, pero no que afecte tu calidad de vida. Sí. Conozco pacientes que toda la vida estuvieron tomando antiinflamatorios, no esteroideos por mucho tiempo porque no sabían que tenían endometriosis y se les hacía normal estarse tomando su ketorolaco o Advil o algo más fuerte, Atradol y esos medicamentos. Y eso pues también conlleva pues una afección en su calidad de vida, ¿verdad? Claro, totalmente, sí, totalmente. Estoy así acordándome un poco de mi historia, de mi historia personal. Y doctor, bueno, a mí me encanta la verdad también como cuando alguna amiga o paciente, si de repente en el consultorio me pide alguna recomendación, escucho mucho en el tema, cambiando un poquito, de la miomatosis, de los miomas, que de pronto pues se les hace el diagnóstico y ya quieren operar a las pacientes. Y pues a algunas les cae como ay no, cirugía. Hablando un poco de los miomas, ¿cuándo los miomas se vuelven quirúrgicos? Digo, porque yo sé que muchas mujeres tienen miomas y que van a su cita regular y, oye, traes unos miomas aquí. Sí. ¿Cuándo sí son quirúrgicos? ¿Cuándo no son quirúrgicos? Al final de cuentas, bueno, ¿qué son los miomas? Los miomas es un tipo de tumor benigno, que crece de una fibra del músculo del útero. El útero tiene 3 capas, el endometrio, que es lo que se descama en cada menstruación, el miometrio, que es la parte muscular, que es la que se elonga, se estira en las embarazadas, ¿verdad? Es el músculo propiamente. Sí. Y la parte más externa que le llamamos la serosa, ¿verdad? De la parte del músculo empieza a crecer una célula anormal y pues da este tumor, te digo que normalmente, es benigno. ¿Sí? ¿Siempre son musculares Siempre o están en el músculo? Exactamente. Lo que va a depender del tratamiento es la localización propiamente del mioma. Existen miomas o hay miomas que crecen hacia adentro del útero, hacia el endometrio y que dan síntomas como sangrados intermenstruales, sangrados muy abundantes, mucho coágulo, mucho dolor. Hay miomas que se quedan en la parte del músculo, que realmente pues no dan síntomas. O hay miomas que crecen como chipotitos afuera del útero y esos a veces si crecen mucho, comprimen los órganos adyacentes, llámese vejiga, intestino, y empiezan a dar síntomas referentes de la localización del mioma. ¿Sí? Mujeres, por ejemplo, tengo un mioma de 8 centímetros que está creciendo hacia anterior, o sea, hacia la parte más adelante de mi útero y está comprimiendo mi vejiga, pues me dan muchas ganas de ir al baño. Y me hacen estudios y cultivos de orina y todo sale negativo y le haces un estudio de imagen y te das cuenta que tiene un mioma de 10 centímetros que está como que ahí empujando la vejiga. ¿Sí? Mujeres con estreñimiento, colitis crónica. También, sí. Podría haber ahí, wow, qué importante. Sí. Y entonces es la localización del tumorcito, o sea, del mioma, y tiene que ver el tamaño, ¿hay como algún parámetro o es más la localización y los síntomas? La localización, los síntomas y obviamente el tamaño, o sea, pues digo, tengo la experiencia de operar miomas de 20 centímetros que les digo a las pacientes, a lo mejor en 4 años, a lo mejor medía unos 6 y hubiera sido una cirugía menos retadora, sí. Pero, pues sí, al final de cuentas, el mioma grandote que ya abarca toda la cavidad abdominal, pues lo correcto es ir a quitarlo. Claro. Sí.
Ay, vamos a aprovechar al doctor con todas las dudas. Sí, es un mioma, te digo, muy pequeño, de 2, 3 centímetros o menos, que está en el músculo, que no te da síntomas, pues ese mioma no te va a dar síntomas, ¿sí? Claro. Y luego lo vemos en las embarazadas, de que tengo un mioma pequeño y entras y ahí está y pues no pasa nada al final de cuentas. Y tenemos el otro caso de las pacientes embarazadas con miomas muy grandes y que tienen muchos síntomas, y entras y ves, y pues el mioma está enorme, ¿verdad? Y pues eso es un riesgo al final de cuentas. Sí, claro. Lo correcto es no quitarlo en la cesárea o en el nacimiento. Sí. O sea, que se puede embarazar una mujer que tiene mioma. Sí, sí se puede embarazar. Claro, eso no influye en la fertilidad. Si el mioma está creciendo hacia afuera, no va a afectar su fertilidad. Si el mioma está creciendo hacia adentro, hacia el endometrio, sí. Okay. ¿Por qué? Porque ese mioma va a impedir a que se implante ese embrión, ¿verdad? En el útero, sí. Y a lo mejor son pacientes que tienen pérdidas gestacionales y no tienen el diagnóstico de miomas, y te das cuenta, la valoras, le haces un ultrasonido y tiene 2, 3 miomas que están hacia adentro, pues obviamente pues esa es la causa. Lo correcto es ir a quitar esos miomas para que luego se pueda embarazar. Wow, qué interesante. Y también y sobre todo, fíjate, en mujeres jóvenes, escucho mucho el tema de los quistes en el ovario. Igual, yo sé que tú eres un médico muy ético y muy profesional, por algo somos equipo, pero pues hay de todo. Entonces, de pronto quieren quitar un quistecito del ovario, que sé que muchas mujeres lo podemos como que tener y a veces de cuenta te das porque no hay problemas. Pero ¿cuándo sí son quirúrgicos los quistes del ovario? Los quistes del ovario, así hablando en términos de que, bueno, te tengo que operar, son quistes que miden 5 o 6 centímetros o más. ¿Por qué? Porque ahí ya comprometes la trompa y los ligamentos que mantienen ese ovario en su sitio, ¿sí? Un quiste de 5, 6, 7 centímetros tiene esta tendencia de torcerse sobre el eje, sobre su eje, sobre la trompa. Y ahí está como torciéndose, y son pacientes que les duele un dolor agudo y luego se les quita y luego otra vez, y así hasta que pues dobla su eje y termina como pues afectando el ovario. Wow. Que inclusive pues lo ideal es hacer una quistectomía, o sea, ir a quitar el quiste y dejar el ovario, porque pues al final de cuentas es un ovario sano, ¿verdad? Después de que le quitas el quiste, pues tratas de factor fertilidad, vamos a dejar el ovario para que pues esa paciente después se pueda embarazar, ¿verdad? Wow. Entonces haces la quistectomía o inclusive destuerces y ves la irrigación, ¿verdad? Del órgano, y si está con buena perfusión, pues nada más quitas el quiste y se acabó la cirugía, ¿sí? Súper. Inclusive hay pacientes de que es que me dijo que tengo un quiste, pues hay quistes que se llaman quistes foliculares que son totalmente normales, ¿verdad? Que todas las mujeres a mitad del ciclo pues está este folículo dominante y es el que va a salir y que es el óvulo al final del día, y eso es totalmente normal, ¿sí? Diferente a la paciente con, no sé, ovario poliquístico, que la ves, que está un poquito gordita o que tiene sobrepeso, que tiene algo de acné, notas vellito en la cara y le haces el ultrasonido y ves 8, 10, 12 quistes en el ovario, pues ya entras a un diagnóstico de ovario poliquístico, y eso no es quirúrgico. El ovario poliquístico, lo correcto es tratarlo vía medicamento. Medicamente. Sí. ¿Y el ovario poliquístico sí predispone a infertilidad? ¿O no necesariamente? No porque necesariamente, o sea, es que es típico el tema de que no, es que no me puedo embarazar porque tengo ovario poliquístico. Sí, ahí pues hay diferentes tipos de ovario poliquístico. Entonces, también el manejo multidisciplinario, integral, nutrióloga, endocrinólogo, súper importante para controlar estos disruptores endocrinos de los picos de testosterona alto, y por eso el acné o el vellito facial y todo. Yeah. Y corrigiendo eso, ya no lo ves y se embaraza. O sea, al final de cuentas, sí hay buenas tasas de éxito, pero sí hay que tratar, ¿verdad? Como todo. Sí. Qué interesante todo. Sí, bueno, y podríamos seguir hablando de muchos temas. Ahora, obviamente, ser ginecólogo de por sí, ser médico, ginecobstetra, pero aparte de tener estas responsabilidades quirúrgicas, pues implica un gran nivel de concentración, de ir con toda la paz a fluir a tus cirugías. ¿En dónde encuentras la paz? ¿Cuáles son como que los caminos de autocuidado que te das como persona? Híjole. ¿Qué te gusta hacer como para relajarte, fluir? Con mi familia, o sea, con mi esposa, con mis niños. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. Santiago tiene 2 años, 8 meses y María Paula tiene 8 meses. Se llevan 2 años. Bebés. Súper bebecitos, sí. Con mi familia, con mi esposa, con los niños, lo que sea. O sea, podemos ir al parque,
me relajo. Te recargas de energía y con tanto bebé y con tu esposa. Y a lo mejor hace como 6 meses estaba como muy intenso en el deporte y ahorita le he bajado un poco por lo mismo de la maternidad de mi esposa y ayudarle con los niños, ¿verdad? Claro. Pero sí, yo creo que con mi familia es donde que me encanta, que es un papá súper presente y es algo bien importante para construir una familia, que al final trabajamos por las familias y tener la nuestra también fuerte es súper importante. Sí, claro. Ahora, bueno, todos tus pacientes te ven siempre, porque yo sé, muy responsable, muy científico, muy empático, siempre tratando de dar lo mejor. Me toca verlo a veces con 36 horas sin dormir en partos y así, y él sigue dando lo mejor. Pero también pasas momentos difíciles en tu vida. ¿Hay algún momento que tú recuerdes en tu vida personal o profesional que digas, híjole, la pasé bien difícil, tuve que empezar de cero? Siempre les digo a mis invitados, este podcast es empezar de cero. ¿Hay algún momento que tú recuerdes que digas, fue un momento difícil en mi vida y tuve que sacar fuerzas de donde no las encontraba para volver a darle para arriba? ¿O personal o profesional? ¿Algún momento difícil, algún caso difícil? No, bueno, pues un poco de todo, Caridad. O sea, al final de cuentas, lamentablemente, en nuestra especialidad hay mucho celo profesional. Entonces eso... Claro, en todo. Sí, entonces eso como que, pues tratas de no gancharte, de no ponerle tanta atención, pero siempre está esa disruptiva de que, es fulanito, así. Sí. Entonces eso, pero realmente no. O sea, al final de cuentas, pues uno sabe lo que estudió, lo que hace. La palabra, por ejemplo, que mencionabas de que experto, la palabra experto a mí me causa un conflicto porque yo creo que tengo experiencia y tengo casos de éxito y cirugías y todo, pero expertos así como a nivel nacional inclusive, pues es difícil haces decirlo, muy bien ¿verdad? lo que haces y siempre pensando en un bien mayor para tu paciente. Claro, claro. Sí, totalmente, pero sí, esa palabra como que me causa un conflicto en el aspecto de que siempre estamos aprendiendo o buscando certificarnos o si este cursito de endometriosis, esta cirugía que pues yo no hago tan bien, pues déjame apoyo. Claro. Esos detalles, ¿verdad? Porque al final de cuentas la paciente se va a beneficiar si tú le ofreces lo mejor a pesar de que tú no seas el mejor. Claro, y eso es importantísimo y qué bonito que estés como en ese canal de energía de sigo siendo un aprendiz, sigo perfeccionando mis habilidades, sigo mejorando todo lo que sé. La medicina es dinámica, realmente todos los días hay algo nuevo, hay algo mejor, hay algo diferente. Entonces, pues eso me encanta y te lo agradezco. Hombre, gracias a ti, Cari, por la invitación. Y pues qué padre que viniste. Algo que les quieras dejar como a las familias, a las mujeres específicamente que le están, como que tienen miedo, como que, es que me dicen que duelen las cirugías, ¿qué les dirías a esos pacientes? Que no pierdan tiempo. Varias cosas. Yo creo que lo importante es, obviamente, tener dolor durante tu periodo menstrual nunca va a ser normal. Y menos si ese dolor es incapacitante que te obliga a faltar al trabajo o a la escuela, ¿sí? Entonces yo trato yo te creo, o sea, al final de cuentas yo sé que tienes dolor y vamos a buscar las formas para ayudarte, para quitarte ese dolor. Claro. ¿Ok? Y pues al final de cuentas que siempre debe haber una empatía y una confianza con tu médico también. En el momento que te sientas incómoda, que no te guste, yo soy muy abierto, o sea, me lo puedes decir. O bueno, siempre también está una segunda opinión o etcétera. Claro que sí. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Tienes alguna plataforma para conocer tu trabajo? En redes sociales, Instagram, Facebook, como doctor.cristobal.rodríguez. Ok. Y ¿El consultorio? El consultorio Hospital Ángeles Valle Oriente, consultorio 1208, dentro del grupo de Gineker. Qué padre. Pues esperamos que no pierdan tiempo, que vayan a buscar al doctor Cristóbal. También, obviamente, aparte de todo este expertise que traes en cirugía robótica, laparoscópica, también ves ginecología general. No, y tengo embarazadas en claro, exacto. Exacto. Entonces, para que tomen nota de los datos. Y pues, súper agradecida con el doctor Cristóbal porque les decíamos al inicio que mucho trabajo, gracias a Dios, muchas situaciones familiares de todo tipo. Y bueno, ya por fin hicimos este episodio que está de lujo. Así que espero que no tarden en contactar al doctor. Recuerden que posiblemente estén empezando hoy un día difícil, posiblemente hoy tengan un diagnóstico que les causa pues incertidumbre, que sepan que siempre hay profesionales de la salud dispuestos a brindarles una alternativa para recuperarla
Y se termina hoy este episodio, pero vamos a empezar nuestro mejor día cero con toda esta información que hoy recibimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Kai.